Buenas noches, estimados amigos y seguidores de Radio Miraflores La Auténtica. Bienvenidos a un nuevo lunes de A Tu Per Tu. Hoy tenemos dos temas. El primero está vinculado con la literatura peruana y el segundo es una historia de superación personal. Muy bien, ahora estamos con Max Palacios, escritor y editor, que nos viene a hablar de una de las figuras más amadas y reconocidas de la literatura peruana, Julio Ramón Ribeiro. De hecho, se cumple el aniversario de la fundación del Club Ribeiro. Cuéntanos un poco, Max, ¿qué lugar ocupa Julio Ramón Ribeiro en la generación del 50? Muy buenos días, mi nombre es Max Palacios, soy escritor y editor. Como ustedes bien saben, la generación del 50 es un conjunto de narradores que van a recoger en sus libros toda la problemática social que ocurría en la Lima de aquel entonces, que es la migración de los provincianos, el surgimiento de las barriadas y la superpoblación de la capital. De toda esa pléyade de escritores, donde está Carlos Eduardo Zabaleta, Enrique Congras Martín, Eleodoro Vargas Vicuña, Sebastián Salazar Bonde y Julio Ramón, el único que se logró internacionalizar, porque viajó a Europa, fue Julio Ramón. Por eso es la importancia y la valía de su obra. Max, ¿por qué se produjo ese cambio de paradigmas en la literatura peruana del indigenismo a la narrativa urbana en los años 50? Evidentemente que el cambio de paradigmas ocurre porque hubo la migración de los provincianos. Lima se transformó de 200.000 habitantes, Lima se convirtió en una ciudad de 8 millones de habitantes. Y con ello vino no solamente el surgimiento de los conos, como el cono norte, Los Olivos, Coma, San Martín, Independencia, sino también del cono sur, que surgen los distritos populosos como Villa El Salvador, Villa María el Triunfo, San Juan de Miraflores. Entonces, al transformarse la ciudad, evidentemente ya no se podía escribir sobre el tema del indio, porque el tema del indio, digamos que ya había pasado de moda. El indio migra a la capital y ya dejó de ser llamado indio y le empezaron a llamar el cholo. Entonces, a partir de ese momento, digamos que empieza esa narrativa urbana. ¿A quién alude Ribeiro con el título de sus cuentos La Palabra del Mudo? En un primer inicio, cuando él publica la primera edición de Los Gallinazos sin Plumas, en el prólogo, él señala que los mudos son los marginales, es decir, la gente pobre, la gente que no tiene derecho a expresarse, la gente que de alguna u otra forma no podía salir en la radio, en la televisión, en los periódicos para expresar sus problemas. Esos son los mudos. Pero con el correr del tiempo y con lo huraño, lo parco y lo poco hablador que él en que se convirtió el mudo, en realidad también era él. Y en su último escrito del año 1992, cuando publica una edición especial de La Palabra del Mudo, él señala que cree en las virtudes del silencio y por lo tanto mudos no solamente son sus personajes, sino también mudo es él. ¿Qué motiva a los lectores actuales a redescubrir a Ribeiro? El año pasado se celebró 25 años de la desaparición física de Julio Ramón en diciembre y se celebraron también los 90 años de su nacimiento. En ese sentido, en España hubieron sendas ediciones tanto de La Palabra del Mudo como La Tentación del Fracaso, que es su diario personal, y Las Prosas Apátridas. Eso ha hecho que tanto los académicos como los lectores redescubran a este escritor maravilloso que recoge no solamente la idiosincrasia del Perú, sino que recoge la idiosincrasia latinoamericana. Recuerda que él tiene cuentos ambientados en Madrid, ambientados en París, ambientados en Amberes, si mal no recuerdo. En ese sentido, por eso es que se ha redescubierto a Julio Ramón Ribeiro. Por último, ¿cuál es tu obra favorita de Julio Ramón Ribeiro? ¿Qué obra prefiero yo de Ribeiro? En realidad he leído todos los cuentos, he leído las novelas también, las cartas a Juan Antonio, las prosas apátridas y los diarios. Y yo me quedaría con los diarios La Tentación del Fracaso y me quedaría también con las prosas apátridas y las cartas a Juan Antonio, en donde se nota el Ribeiro más íntimo. Es más,
Les anuncio este día viernes, este próximo viernes 17, si mal no recuerdo, voy a dictar una conferencia que se llama Julio Ramón Ribeiro, el lado B, cartas, diarios y las prosas apátridas, y lo voy a dictar en la plataforma del Club Ribeiro. Buscan en Facebook el Club Ribeiro y ahí el día viernes a las 7 voy a dictar esa conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Max Palacios, por esta interesantísima charla. Ahora cambiamos de tema. Como ustedes saben, en la Tupertú nos encantan las historias motivadoras, las historias de superación personal. Por esta razón, ahora vamos a conocer a Pancho Kant. Él es empresario, ex piloto y coach y conferencista motivacional, quien quedó ciego en el año 2005, pero que vio esto como una oportunidad para seguir sus estudios. Bienvenido, Pancho, al programa. Cuéntanos un poco cómo fue el cambio de vida con el síndrome de Usher. Bueno, fue un cambio bastante difícil, brusco también, porque fue muy rápido. A mí me da una retinosis pigmentosa agresiva, quiere decir que la enfermedad ha avanzado muy rápido, y lo que más me costó fue asimilar, aceptar que iba a perder la vista y que tenía que aprender a hacer mis cosas como tal, ¿no? De manera muy rápida pasó todo, la verdad, entre que me detectan la enfermedad y me llegue el apagón, no pasaron ni 5 años, y en ese interín tuve que ir aprendiendo a tratar de hacer las cosas sin ver. En el camino empecé a perder la agudeza visual, ya no podía reconocer a la gente, no tenía nitidez facial, ya no podía leer documentos, y poco a poco pues fui aceptando, ¿no? Fue difícil hasta que logré entender de que con los ojos cerrados tenía que hacer todo lo que yo quería hacer, y así fue. Tomé una decisión, empezar a aprender, y no dejé que la ceguera fuera una limitación, ¿no? ¿Qué oportunidades encontraste con este reto? Como dicen, de la dificultad una gran oportunidad. Yo creo que haber perdido la vista lo que ha hecho en Pacho es que él aprenda a observar. Cuando yo tengo una sesión de coaching, por ejemplo, la gente conversa conmigo y yo voy filtrando esa información, y por lo mismo que no veo, quizás me concentre tanto y me permita percibir cuál es el núcleo del tema que se está tratando, ¿no? No quiero llamarlo problema porque a veces son simplemente emprendimientos que quiere lograr la persona y no sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero he aprendido bastante a observar, ¿no? Ustedes saben que lo importante no es ver, sino es observar. Y lo otro es que lo mismo que he vivido me ha enseñado a mí a que todo en la vida es un reto. Todos los días nos despertamos y tenemos una gran valla que superar ese día, ¿no? Entonces para mí no hay imposibles, no hay limitaciones. Al contrario, yo tomo de una dificultad como un impulso para que podamos superar lo que tenemos que vencer, lo que tenemos al frente, ¿no? ¿Cómo es criar a una hija sin poder verla desde que nació? Esa ha sido la mejor etapa de mi vida. Tengo que reconocer que hoy mi hija tiene 13 años, yo nunca la he podido ver, pero sin embargo la conozco súper bien, y estoy seguro que si algún día tengo la posibilidad de volver a ver, ella va a ser tal cual me la imagino, ¿no? Desde que ella nació tuve un vínculo muy cercano a ella. Todos los días, por lo mismo que tengo tiempos libres porque soy empresario, la sacaba de la cuna de mis propios brazos, le preparaba su biberón, había aprendido mis tácticas de cómo medir el agua y la dosis de fórmula, la hacía botar su chanchito. Cuando empezó a crecer, la ayudé a aprender a hacer la letra A por primera vez. Una experiencia maravillosa. La verdad, es posible, es ponerle ganas nada más, ¿no? Hoy considero que estoy aprendiendo día a día a cómo ejercer mi rol de padre, sobre todo que ahora mi hija está en plena etapa de la pubertad, entrando a la adolescencia. Y por otro lado, también ella, ¿no? Ella que ha aprendido a convivir con su papá, que no ve, pero no tenemos limitaciones, ¿no? Entonces, es maravilloso ver cómo hacemos cosas juntos, nos vamos de viaje, le he enseñado a montar un cuatrimoto, en la playa a hacer paddle surf, y varias cosas así, juegos de mesa. Es maravilloso, la verdad.
¿Cómo es el proceso de las sesiones coaching y conferencias motivacionales que realizas? Bueno, como coach, cada vez que tengo una persona frente a mí, cuando hago sesiones de coaching personal, ¿no? Porque hay personal, grupal, familiar, de parejas, incluso hay coaching ejecutivo, donde tratas a todo un grupo que tiene un mismo objetivo, ¿no? Son sesiones de 50 minutos, son muy entretenidas, la verdad. Uso mucho el tema motivacional, ¿no? Poniendo como ejemplo mi propia vida. Y nada, son sesiones muy dinámicas, sesiones donde el coachee tiene la oportunidad de abrirse y lo apoyo a que aclare, a que clarifique sus ideas, sus objetivos, y trato de guiarlo de enrumbarlo hacia eso, ¿no? No lo hago yo, lo hace la persona misma, con sus propias ideas y sus propias metodologías, ¿no? Y en las conferencias motivacionales normalmente dura de 40 a 55 minutos. Trato de interactuar lo máximo posible con el público, siempre y cuando se dé, porque hay veces que se puede y otras no. Pero esa conferencia les cuento cómo fue mi vida antes y después de quedarme ciego. Y los invoco, trato de inducirlos a que no se sientan derrotados, a que no se pongan límites, al contrario, a que vean que la vida continúa. ¿Qué mensaje motivador podrías darle a las personas que están pasando por un mal momento ahora? Miedo no, prevención sí. Eso es lo primero. Yo pienso que el COVID es un tema súper vencible. Hay que tener cuidado nada más, hay que aprender a convivir. Ya se acabó la cuarentena, pero el tema continúa. Seguimos metidos en medio de una pandemia a nivel mundial, no solamente en el Perú. Pero yo pienso que podemos convivir sin ningún problema con este virus. Es cuestión de tomar todas las precauciones del caso, el uso de la mascarilla, protector facial si se puede, lavarse las manos todo el día, tanto con jabón como con alcohol, mantener la distancia, apoyar un poco a la coyuntura. Y cómo, eso ya está en cada uno, ¿no? Ya el gobierno no puede hacer más si es que no está en nosotros que respetemos eso, ¿no? Por hoy hay que mantenernos alejados de las reuniones, de los eventos sociales donde se congrega mucha gente, ¿no? Y a la gente le digo que vea esto como una oportunidad de mejorar, de reflexionar, de ver qué hemos estado haciendo mal, cómo podemos mejorar como personas, como padres, como hijos. Es el momento de un cambio para bien, de un cambio positivo, ¿no? Estoy seguro que con actitud podemos vencer no solamente el coronavirus, sino podemos también invocar a un cambio positivo que nos traiga mucha alegría y mejoría, ¿no? Muchísimas gracias, Pancho, por haber compartido tu historia con nosotros. Gracias a ustedes por seguirnos un lunes más de Actupertú. Los dejo con unas palabras finales de Pancho. Nos vemos. Bueno, para terminar quiero agradecer por esta entrevista y también invitarlos a todos los oyentes a que sigan a Pacho Kant en las redes sociales, a través del Facebook, del Instagram, del LinkedIn, como Pacho Kant. Y a quienes deseen tener una sesión de coaching, con mucho gusto los puedo atender. Me pueden llamar al 998-957676. Muchas gracias.